a leer Hechos capítulo 13. Verso 1 al 4. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas y tenían también a Juan de ayudante. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Cuántos conocían esta parte de la Biblia? Levanten la mano los que conocían esta parte de la Biblia. Ahora levanten la mano los que no conocían esta parte de la Biblia. Muy bien. Mira, el libro de los Hechos registra todas las cosas que el Espíritu Santo hizo desde que Cristo subió al cielo y envió el Espíritu Santo sobre la iglesia. El libro de los Hechos registra las obras del Espíritu Santo, las obras de Cristo resucitado a través de la iglesia y en medio de la iglesia. Ese es el tema del libro de los Hechos. Y aquí encontramos una iglesia, la iglesia que estaba en Antioquía, que tiene la característica de ser la primera iglesia que se levanta formada no por judíos. Hasta allí las iglesias eran todas formadas por judíos, porque los judíos que habían creído en Jesús le hablaban, lógicamente, a otros judíos y se convertían y se levantaban iglesias. Pero no le hablaban a los que no eran judíos. Pero el Espíritu Santo interviene y él había dicho: me seréis testigos hasta el último de la tierra y a todas las naciones y a toda criatura. Así que unos griegos hablan en Antioquía, la mano del Señor se mueve y se levanta la primera iglesia formada por no judíos. Yo creo que de los que estamos aquí, me parece que no tenemos ningún judío todavía, ¿no? No hay ninguno por aquí. Muy bien. Nosotros somos no judíos, somos lo que la Biblia llama gentiles. La Biblia dice que en la cruz Jesucristo de ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles hizo un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo cuerpo, un solo pueblo, que es la iglesia del Señor. Así que lo que primero era para los judíos se tenía que extender a los que no eran judíos, y aquí tenemos la primera iglesia formada por gente que no venía del mundo judío. Había judíos ahí, porque bueno, estaba Saulo, estaba Bernabé, la gente que no eran. Así que ahí encontramos la primera iglesia. Y encima es la primera iglesia misionera del libro de los Hechos. Es la primera iglesia que se registra que han enviado misioneros. De aquí salió nada más ni menos que el apóstol Pablo, el hombre que Dios usó para que el evangelio llegase posiblemente hasta España y que escribiese gran parte del Nuevo Testamento. Así que esta es una iglesia modelo. Toda la iglesia del libro de los Hechos es modelo para nosotros. Cuando tú y yo queremos saber qué clase de iglesia somos, tenemos que mirarnos en el espejo y decir: espejo, espejito, qué linda iglesia que soy yo. Porque el libro de los Hechos nos refleja cómo somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este momento de la iglesia de Antioquía encontramos que ya hay ministros en la iglesia, hay discípulos, hay ministerio, hay liderazgo, y están ministrando, que significa adorando. Ministrando significa adorando al Señor en un culto público. Ministrando significa adorando al Señor en un culto público. Eso es la palabra. Y además estaban ayunando, estaban buscando al Señor en ayuno. Evidentemente que estaban centrándose en el Señor. Y cuando ellos estaban haciendo esto, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo,
a través del Espíritu Santo, les habló y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y ellos, entonces, cuando oyeron la voz de Dios, dice que ayunaron, oraron para confirmar que realmente estaban escuchando la voz de Dios. Y luego, ¿qué hicieron? Impusieron las manos y los despidieron. Y allí sale el primer equipo misionero de la historia. Tremendo. Bernabé, Pablo y Juan, el primer equipo. Y ellos salen enviados por el Espíritu Santo y comienzan a hacer el trabajo, a predicar la palabra. Bueno, y tú puedes leer ahí todo lo que ocurre en ese primer viaje misionero. Esta es una iglesia que a mí me gustaría vivir. ¿A cuánto le gustaría que nuestra iglesia sea como esta? Es una meta que tenemos. Es un modelo que tenemos. Que el Señor nos ayude a llegar a ser como esta iglesia. Y sabes, una de las cualidades de esta iglesia, la iglesia de Antioquía, era que estaban adorando al Señor. Estaban ministrándole al Señor. Ministrar significa atender las necesidades de alguien. Ministrar significa atender las necesidades. Cuando decimos: mira, si tú necesitas oración, ven aquí adelante y para un tiempo de ministración. ¿Qué significa? Que tú vienes y habrá hermanos que te van a servir, van a orar por ti, te van a ministrar, te van a servir, para que tú seas bendecido, para que tú seas edificado. Todo ministerio es un servicio. Si no hay servicio, no es ministerio. Pero aquí ministrar al Señor significa algo muy diferente. Es servir al Señor, atenderle a Él, ser como el camarero del Señor, estar ahí. Me acuerdo un día que en la gira misionera que hicimos en Argentina, nos invitaron a una iglesia en un lugar, en el Quinto Pino era. Pero nos atendieron muy bien y después del culto nos prepararon un plato muy rico. El pastor se sentó a comer con nosotros para preguntarnos cómo estaba la obra en España, en Estepona. Y había un hermano que estaba parado así, al lado de la mesa. Y yo digo: hermano, ¿quiere sentarse con nosotros? No, acá estoy para lo que ustedes necesiten. Claro, la verdad que yo me sentí incómodo. Me hizo sentir no sé qué, pero el hermano lo que estaba haciendo estaba ahí por lo que necesitábamos nosotros. Claro, nos hicieron sentir medio como príncipes, ¿no? Mira, fíjate, estaban a nuestra disposición. Ministrar al Señor es venir delante de Él así como un camarero. Señor, ¿qué se te ofrece? ¿Qué te apetece? ¿En qué puedo serte útil? ¿Qué es lo que te agrada? ¿A cuántos nos gusta que nos sirvan? Diga la verdad, no se haga humilde ahora. Qué bueno sentarte a la mesa y que te pongan un platito ahí preparado con amor, ¿no? Es lindo eso. Pero más lindo que eso es servir. Porque Jesús dijo: más bienaventurado dar. Recibir es lindo, bonito, que alguien mira, que alguien te lime las uñas del dedo gordo, que alguien te haga un masajito en la cabeza. Es bonito. Pero ¿sabes? Jesús dijo: te va a ir mejor todavía si tú das el masaje y si tú pintas las uñas. Así que varones, aprender a pintarle las uñas a las mujeres. Bueno, no que te pinte las uñas tú, Qué bonito es cuando el Señor nos lava los pies. Jesús un día, cuando se dice que Él, después de haber cenado, tomó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Pedro no quería, dice: Señor, ¿tú cómo vas a ver? No, Señor. Y Jesús dijo: si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dijo: lávame todo. No, ya estás limpio, solamente los pies. Y entonces Jesús dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, hagáis los unos a los otros. Por eso la iglesia
somos por naturaleza servidores. ¿Servidores de quién? Pues de nuestros hermanos. Servimos con nuestra capacidad, nuestro talento, con el ministerio que Dios nos da, con los dones. Pero aquí la iglesia de Antioquía, que tenía ministerios y tenía servidores, porque ahí están los ministros, no estaban sirviéndose los unos a los otros. Estaban ministrando al Señor. Estaban atendiendo al Señor. La Biblia dice que le estaban adorando. La Biblia dice que le estaban buscando. Y la Biblia dice que Dios les habló para hacerlos participar de una obra gigantesca, la evangelización de las naciones. A mí me gustaría tanto que esta iglesia sea usada para la evangelización de las naciones. Que Dios nos tenga por dignos de ser sus socios en sus grandes obras. Que podamos ser responsables de la salvación de gente hasta el último de la tierra. Es tremendo. Hay algo en la iglesia de Antioquía que a mí me llama, y es que era una iglesia atenta al Señor. Estaban atentos al Señor. Casi podría decir que oyeron al Señor porque evidentemente que le estaban prestando atención. Y le estaban prestando atención porque se habían dispuesto a servirle. Se habían dispuesto a adorarle. Se habían dispuesto a buscarle en ayuno. Era una iglesia atenta al Señor. Hay cosas, hermanos y hermanas, que la Biblia dice que debemos atender. He buscado y he encontrado algunas cosas importantes que debemos atender. Te las voy a decir rápidamente. Pero, por ejemplo, Hebreos 2.1 dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió la justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y la Biblia dice, mira, tienes que estar atento. Como decimos aquí, tienes que estar al loro. No sea que te deslices y pierdas una salvación tan grande. Una de las peores doctrinas que se enseñan es que una vez que tú eres salvo, seguirás siendo salvo. No importa que robes, mates, secuestres, mientas, te drogues, te emborraches. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que el que practica pecado no hereda el reino de Dios. Así que dicen, atiende lo que has escuchado, no sea que te deslices, que te apartes, que te vayas y pierdas una salvación tan grande. Y una de las cosas que tenemos que estar atentos es a nuestra salvación, porque, querido hermano y hermana, podemos morirnos dentro de 3 minutos. Yo no pienso, no tengo en mi agenda morir dentro de 3 minutos. Quiero seguir hablándote, pero podría pasar. Así que si me toca, quisiera irme al cielo de cabeza. Amén. ¿Cuántos quieren irse al cielo de cabeza? Pues hay que cuidar la salvación. Es el regalo más grande que tenemos. No hay que jugar con la salvación. A ver cuánto puedo pecar sin que Dios me... A ver cuánto puedo enfriarme sin congelar ni morir. Cuánto puedo dejar de congregarme. A ver, y hay gente que juega con el borde de la cornisa. A ver, mejor no tentar a Dios. Mejor ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Atender la salvación. Jeremías 31 dice: nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino donde te fuiste, Virgen de Israel, vuelve. Y sabes, otra cosa que hay que estar atento es al camino. Es fácil desviar el camino. Ayer estuve en un retiro de misioneros y volví a la noche y no me podía poner las lentes de contacto
Vine con gafas y con gafas veo menos de noche. Y yo iba con Pedro y digo, a ver si me desvío, no conozco muy bien esa zona, y aparezco en el 5.º pino y yo quería llegar a casa rápido. ¿Sabes? Yo estaba atento, abría los ojos como un búho, estaba ahí, iba despacito para no pasarme ninguna señal. Y hermanos, en el camino del Señor hay que estar atento al camino del Señor, a no desviarse, porque el desvío puede ser poquito aquí, pero dentro de unos días apareces lejos del Señor. Y entonces hay que estar atento a la salvación, atento al camino, atento a los tiempos que vivimos. Daniel 9:2 dice que Daniel miró atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén. Él estaba atento y dijo, uy, ya está, terminó la disciplina, ahora viene la restauración. Y tenemos que estar atentos a los tiempos que vivimos. No podemos vivir con el reloj de hace 30 años. Tampoco podemos adelantar el reloj para mañana. Hay que estar atentos el tiempo que estamos viviendo, lo que nos toca vivir. La Biblia dice que no perdamos de vista. Ezequiel 44:5, Dios le dice al profeta, hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que te hablo sobre las ordenanzas de la casa de Dios. Pon atención a la casa. Y sabe, la otra cosa también tenemos que estar atentos a la iglesia del Señor. La Biblia dice que estemos atentos a la edificación de la iglesia. Yo no sé, bueno, tal vez esto sí ocurre en tu casa, que alguien entra en tu casa y sale y no presta atención a nada de lo que hay adentro. Tú llegas, te encuentras las luces encendidas, la nevera mal cerrada, tazas de café. ¿Te pasó alguna vez eso? ¿Y qué has dicho tú? ¿Qué has dicho? Hay que ver estos niños que no cuidan, no miran. Hay que ver este esposo que tengo que no cuida mi vida. ¿Cuántas mujeres me dicen, ha pasado? ¿Sabes? Hay que estar atentos a la casa. Que cuando uno se va estén las puertas cerradas. Recoger porque está caído. Cerrar la puerta de la nevera. No dejar abierto un grifo ahí toda una noche que después la factura te mata. ¿Cuánto más la casa del Señor? Hay que estar atentos a la casa del Señor. Y aún quiero decirte más. Hay que estar atentos al lugar donde nos reunimos. ¿Cuántas veces recogiste un papel que viste caído en el multiuso? Algunos dicen muchas veces y otros dicen, lo tomo en cuenta para la próxima. ¿Sabes? Hay que estar atento a la casa. Porque la iglesia del Señor es lo que Él está edificando y tú y yo somos parte de esa edificación. He conocido creyentes que van a una reunión y se van como quien va a un bar. Cuando tú vas a un bar te interesa 2 pepinos, lo que ocurre antes, lo que ocurre después. Lo único que te importa es cuando te sientes, te cobren poco y te den mucho. Pero la mentalidad de bar no es la mentalidad de la familia. Si un hijo entra en la casa como en un bar, la madre lo pone en su sitio rápidamente y dice, niño, esto no es un bar, es tu casa, haz la cama, recoge, friega. ¿O no? ¿Amén? Hay que estar atentos a lo que pasa en la iglesia. A veces me he encontrado con algún hermano y me dice, así que, ¿qué van a hacer este domingo? ¿Van ustedes al evangelismo del parque? ¿Tú quién eres? Perdón, identifícate. Pero me hablas como si fueras un extraño. O tú no eres de la familia. Entonces, ¿por qué me hablas como si fuera extranjero? Por poco me hablan inglés. Así que hay que estar atentos. Proverbios 4:1 dice, estad atentos a la enseñanza de un padre para que conozcáis cordura, atentos al consejo para ser sabios. Y la Biblia dice que estemos atentos a la enseñanza de los padres que instruyen a los hijos en la palabra de Dios. Digo esto porque hay una mala costumbre de los hijos de no estar atentos a los padres. ¿Qué decía? Y la Biblia dice, no, estate atento. Si tu padre y tu madre te instruyen en la palabra de Dios, estate atento a lo que te instruyen. Estate atento a lo que te enseñan la palabra de Dios. Presta atención. Atención. La Biblia dice también que hay que estar atentos a la palabra de Dios.
está en toda la Biblia, hay 300.000 versículos que dicen lo mismo, pero yo he tomado algunos. Dice 2 Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Nos hace bien y es bueno estar atentos a la palabra de Dios, que es el GPS de Dios para nuestra vida. Es el rumbo, es la dirección, es la fuente. Y se hacéis bien en estar atentos. Éxodo 15:26. Dios dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios decía, observen atentamente mis leyes, y si atienden mis leyes y atienden mi voz, tendrán bendición. Y qué bueno cuando estamos pachuchos de alguna enfermedad, preguntar, Señor, ¿te he escuchado atentamente? Ay, Señor, sáname, que tengo una pataleta del hígado que no veo. Ay. Y el Señor nos sana. Pero dice, ¿te acuerdas cuando te dije, corta con el chocolate? Mucho mímica, mucho Toblerone, esto no es bueno. Tanta pringue no es buena. ¿Sabes? Oír atentamente significa recibir bendición. Escuchar atentamente significa disfrutar de la mano de Dios. Dice Deuteronomio 28:1, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 30:19 dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, Él es prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Atender al Señor significa vida. Significa prolongación de vida, significa poseer y conquistar promesas. En Nehemías 8 dice que un día Nehemías, que era el reconstructor de los muros de Jerusalén, trajo a Esdras, que era un sacerdote, y leyeron en el libro de la ley de Dios desde el amanecer hasta pasado el mediodía. O sea que se tiraron aproximadamente, ¿cuántas horas? 6 horas leyendo la ley, no predicando. Tan bonito como hago yo. La humildad me está matando. No, era lectura de la ley. Empezaban Génesis 1:1 en el principio, creó Dios. Y después los levitas estaban mezclados entre la gente y les hacía entender, le explicaban a la gente lo que significaba, pero no había gens, no había alabanza, no había música, no había nada, lectura pura y dura, la palabra de Dios, 6 horas. ¿Y sabe qué dice Nehemías capítulo 8, verso 1 al 3? Que el pueblo estuvo atento en su lugar, oyendo la palabra de Dios. Si tuvieras un billete de la lotería, que espero que lo tengas, el gordo de Navidad, te pones frente a la tele, a ver si sale el número, ¡calla! ¿No? Porque te interesa. ¿Sabes una cosa? Al pueblo le interesaba la ley. Porque el pueblo sabía que en la palabra de Dios estaba la vida, que en la palabra de Dios estaba la victoria, que en la palabra de Dios estaba la salud, que en la palabra de Dios estaba la bendición, que en la palabra de Dios estaba la dirección, que en la palabra de Dios estaba la visión, que en la palabra de Dios estaba todo. Entonces, cuando hablamos la palabra, estaban una vez vino Costa Dei, un predicador pentecostal de trasfondo judío, evangélico, y predicó en una convención de pastores de nuestras iglesias en Argentina. Había unos 700 pastores y obreros en un local grande, una iglesia grande,
nosotros entramos con nuestro pastor y otros obreros. Lógicamente, como puede ocurrir, cuando uno entra en una reunión tan grande, hay gente, tú conoces, tú te demoras un momento saludándote, más que vienen de todo el país. Y en eso estábamos, y de pronto el hermano ya estaba explicando, y de pronto para de hablar y dice: cuando los que están al final hablando, no hablo de Silvio y Rebeca, por supuesto, que nadie crea que estoy haciendo alusión a ellos. Los que están al final hablando, paren de hablar, yo sigo. Nos mató, ¿sabes? Nos escabullimos debajo de las bancas, ¿no? Tapándonos la cara. Nos sentamos y sigue hablando. Bla, 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 sigue. Y de pronto para. Ya todo el mundo estaba un poco serio. Dice: miren, hermanos, vengo de África, de predicar a, no sé, como 2.000 pastores africanos en una convención. Algunos no saben casi leer. Pero cuando yo voy a hablar, abren los oídos, abren los ojos y hasta abren la boca para no olvidarse nada de lo que digo. Yo he hecho 10.000 kilómetros para venir aquí. A menos que tú tengas una secretaria que está tomando nota por ti, quiero que abras tu libreta y apunte lo que te estoy diciendo. Los 700 pastores abriendo la libretita y empezando. Pero él tenía razón. ¿De qué vale que alguien te hable cosas importantes si tú no vas a estar atento? No te sirve de nada. Es una pérdida de tiempo para ti, una pérdida de tiempo para él. Y vaya que nos puso regla. Y apuntamos, uno de los sermones de él fue, por ejemplo, 180 razones por las que un obrero puede caer. Empezaba, razón número 1, versículo número tal, pim, pam, pam. Y anotamos las 180 razones en nuestra libreta. Isaías 28:23 dice: estad atentos, oíd mi voz, atended, oíd mi dicho. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme, dice el Señor, y te vas a librar de perder tiempo, de perder dinero y de perder tu vida. Oír al Señor es el principio de la bendición. Por eso, cuando Samuel de alguna forma habla con Saúl, porque Saúl era un rey muy guay, pero que tenía un tapón en la oreja, le dice en 1 Samuel 15:22: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. El obedecer es mejor que los sacrificios. Prestar atención es la mejor ofrenda que ustedes pueden dar. Saúl perdió su reinado por no prestar atención. Y como no prestó atención, no obedeció. E hizo lo que mejor le parecía. ¿Sabes? Cuando leemos las consecuencias de no atender, son terroríficas. Como botón de muestra, te digo, Isaías 48:18. El Señor dice: si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Pero por cuanto no atendieron a los hechos del Señor, ni a la obra de sus manos, el Señor los derribará y no los edificará. Y la Biblia dice claramente que el atender a Dios es el mejor sacrificio que se le puede presentar. Y es llave de bendición, de vida. Pero el no atender a Dios es camino seguro a la ruina y a la destrucción. Por eso la iglesia de Antioquía era una iglesia atenta a la voz de Dios. Ellos, cuando el Espíritu Santo habló, escuchó, encontró oídos atentos. Tan atentos que obedecieron.
Se aseguraron orando y ayunando de que era de Dios y luego lo hicieron. Y fue de bendición, porque por medio del equipo misionero, miles de personas, muchas ciudades fueron salvas. Mucha gente fue liberada, mucha gente fue sanada. ¿Por qué? Porque una iglesia oyó la voz del Señor, atendió la voz del Señor para obedecer la voz del Señor. Gloria a Dios. Estar atentos, estar atentos. Así que el Señor nos habla en la Biblia de que hay que estar atentos a las cosas importantes de la vida, la salvación, nuestro caminar cristiano. Hay que estar atentos a la edificación de la obra del Señor. Los primeros cristianos tenían su amor en la obra del Señor. Se nota, se sabe. Daban todo por la obra del Señor. Estar atentos a los que nos enseñan la palabra de Dios, nuestros padres, nuestros maestros. Estar atentos. Pero sobre todo hay que estar atento a su voz. Hay que estar atento a su palabra. Hay que estar atentos a la Biblia. Hay que prestar atención. Hermanos, prestamos atención cuando algo nos interesa o cuando sabemos que va a ser de provecho para nosotros. Cuando no prestamos atención es porque no nos interesa o porque pensamos que no nos sirve de nada. Una de las tentaciones del creyente es decir, bueno, escuchar la palabra o no escucharla, da lo mismo. No es cierto. Leer la Biblia o no leerla no da lo mismo. Hay una diferencia entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hay creyentes que se quejan, ¿por qué no va bien? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué Dios no me contesta? Y uno te dice, pero estoy atendiendo la voz de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios está atento a las oraciones. Cuando tú y yo oramos, tenemos que recordar, por ejemplo, 2 Crónicas 7:15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y Dios atiende la oración. Dios escucha tu oración. Cuando oramos, Dios nos escucha. Dios no es sordo. Te lo digo porque cuando uno ora, le parece que Dios no te escucha. Pero Dios escucha. Atiende. Responde. Él lo ha prometido. Ahora, sin embargo, ¿a cuánto nos gusta que Dios nos escuche? Amén. A mí me encanta. Les pido algo, ¡pah! ¡Qué tremendo! Mirá, una oración cortita, pero ya el Señor contestó. ¡Qué maravilla! Que Dios escucha al hombre. Pero la iglesia de Antioquía no estaba en el tema de que Dios los escuche a ellos. Ellos practicaban algo muy diferente. Ellos estaban para escuchar a Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros estamos pendientes de que Dios nos escuche, que Dios me atienda, que el Señor atienda mi necesidad. ¿Sabes? Que Dios escuche mis palabras es bueno, pero mucho mejor es escuchar las palabras de Dios. Mucho mejor es prestar atención a lo que Él dice. Uno de los riesgos, uno de los peligros que tenemos en estos días es olvidarnos de la importancia de prestar atención a lo que Dios dice en su palabra o lo que Dios dice por su Espíritu Santo. Porque solemos estar tan pendientes de que Él nos escuche a nosotros, de que Él atienda mi voz. Y cuando parece que Dios se tarda en contestarle, me impaciento, me enojo, me enfado, me angustio, me deprimo, lo amenazo, no me voy a congregar más, Dios a mí no me escucha. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el comienzo de la bendición no es que Él me escuche a mí, es que yo lo escuche a Él. Amén. El comienzo de la bendición,
El comienzo de lo que Dios quiere es que le escuchemos a Él, que le oigamos a Él, que le prestemos atención a Él. Y sabes, eso me lleva al tercer punto de esta predicación. Porque hemos hablado de estar atentos a las cosas que hay que estar atento a la voz del Señor y a la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que por encima de eso hay que estar atentos al Señor en persona. Dale un codazo al que está a tu lado, despiértalo, porque se me está durmiendo. Porque a la carne no le gusta que le diga estas cosas. Entonces viene la sueñera, no me gusta. Yo vine a que el Señor me masajee, yo vine a que el Señor me toque, me ministre. Está bien, lo vas a tener. Pero un culto es para ministrar al Señor. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios en Juan 4:23, 24. Jesús le dijo a la mujer samaritana: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sabes una cosa? Hay un mito en la iglesia evangélica que la adoración significa canciones con una música suave. No es cierto, es un mito. Adorar significa postrarnos delante del Señor. Adorar es rendirnos al Señor. Adorar es servirle al Señor. Algunos podrían decir, bueno, yo sirvo al Señor. Yo soy maestro en la escuela dominical. Yo limpio el salón 3 veces por semana. Eso es servicio. Pero cuando la iglesia de Antioquía estaba ministrando al Señor, la palabra que usa es liturgueo, significa servicio al mismo Señor. No lo que yo hago para el Señor, es servirle al Señor. Es muy diferente que una esposa, cuando llega el esposo cansado y agotado de las batallas de la vida, le tenga preparado un rico plato de la comida que más le gusta a él. Y el esposo dice, qué esposa que tengo, mira, lo que ha hecho para mí. Es muy diferente a que la esposa, cuando llegue el esposo, atienda al esposo en sí mismo. Porque el plato de comida se lo puede dejar en la mesa y que él lo coma y tú te vas para hacer otra cosa. Hiciste algo para tu esposo. Pero atender a tu esposo es quedarte con él mientras se come. ¿Nota la diferencia? Yo puedo hacer muchas cosas para el Señor, las hago bien, cumplo, le dejo todas las cosas en la mesa y yo después me voy a hacer mis asuntos y el Señor que recoja los encargos. Eso es servir al Señor, pero no es ministrarle al Señor. La iglesia de Antioquía ministraban al Señor. Estaban atentos al Señor. Buscaban captar qué era lo que le agrada al Señor. ¿Cómo está más cómodo mi Señor? ¿Qué es lo que le apetece a mi Señor? Hermanos, tenemos una teología en nuestros cultos diferente. Vengo al culto para sentirme bien yo. Vengo al culto para llenarme yo. Canto las canciones que a mí me gustan. El horario tiene que ser el que a mí me conviene. En definitiva, el culto es para mí. Y el Señor tiene que venir como camarero para que yo salga contento y vuelva la próxima vez. Esta teología es errónea, es equivocada, porque en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. De la presencia del Señor brotan bendiciones ni imaginadas por nosotros. Pero en la condición de pedir al Señor no para reclamarle que me atienda, sino para atenderlo yo a Él. Es cierto, hay alabanzas
diciendo. Pero si no lo distinguimos, nos convertimos en una iglesia egocéntrica. La reunión se transforma en la satisfacción de necesidades personales. Perdemos de vista el propósito del culto. Perdemos de vista el propósito de la iglesia, que es adorar al Señor. Servirle al Señor. Agradarle al Señor. Hay un juego que se hace en las reuniones de matrimonio que suele desencadenar tentativas de divorcio. El juego es este. Se le pregunta al marido 10 preguntas sobre los gustos y preferencias de su esposa, y a la esposa lo mismo sobre el marido. Después le preguntan a cada uno la respuesta correcta, y entonces dice: ¿qué color le gusta más a tu esposa? ¿El marrón? No, verde. ¡Pum! ¿Qué comida le gusta más a él? Macarrones. No, barbacoa. Y entonces, claro, a veces en las reuniones de matrimonio sale que la gente quiere divorciarse después de eso. La gente quiere agarrarse los pelos porque descubren: vivo con una persona y no sé nada de él, no sé nada de ella. Así que te aconsejo que en los próximos días de la semana le preguntes muchas cosas a tu marido o a tu mujer: ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que más prefieres? ¿Cuál es tu color preferido? ¿Tu canción? ¿Tu disco? ¿Tu CD? ¿El pasaje de la Biblia? Pregúntale, porque capaz que el domingo que viene te pregunto. No, mejor no, si no, no viene nadie. El domingo que viene dice: no hay examen, mejor no vamos. ¿Sabe? Jesús decía en Juan 8:29: el que me envió, conmigo está. El que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Qué tremendo poder decir: el Señor no nos ha dejado. Y Jesús agregó: porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Lo que le agrada. Ministrar al Señor. Ayunar, buscar del Señor, nos permite estar atentos al Señor. No solo para oír la respuesta a mi pregunta, no solo para escuchar la respuesta a mi petición, sino para saber lo que le agrada al Señor. ¿Cuáles son los gustos del Espíritu Santo? ¿Es pecado hacer esto? ¿No es pecado hacer esto? Hay cosas que la Biblia no nos va a explicar. Pero yo le puedo preguntar: Espíritu Santo, ¿te agrada esto? ¿Te gusta esto? ¿Estás cómodo? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor conmigo? ¿Qué puedo hacer? Y hermanos, hermanas, es el tiempo para estar atentos al Señor. Atenderle a Él. Aprender a captar sus intenciones. Distinguir sus preferencias. Conocer sus inclinaciones. Saber los planes que tiene en mente. La primera iglesia que hubo en Europa surgió porque una mujer llamada Lidia, Dios le abrió el corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía. Pero Lucas 7:37 dice que una mujer de la ciudad, que era pecadora y de mala fama, al saber que Jesús estaba en la casa, en la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, lo derramó a sus pies, lloró, mojó los pies del Señor con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos. Y no cesó de besar los pies de Jesús. El fariseo decía: si supiera de clase de mujer la que toca. Entonces Jesús le dice:
A ver, Simón, un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía mucho, otro. Le perdonó la deuda a todos. ¿Quién le amará más? ¿El que le debía más o el que le debía menos? Y Simón dice, el que le debía más, ahora le va a amar más. Correcto, dijo Jesús. Mira, Simón, yo entré en tu casa, no me diste un beso. Era costumbre darme un beso. Esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Yo entré en tu casa, no me lavaste los pies. Era otra norma de cortesía básica. Esta mujer los ha cubierto de lágrimas y los ha enjugado con sus propios cabellos. No ungiste mi cabeza. Era costumbre, una gentileza. Cuando tú entras en una casa, te ungían, te adornaban, te perfumaban. Esta mujer ha derramado un frasco de alto precio de perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecadores son perdonados porque amó mucho. Otra mujer volvió a hacer algo muy parecido, de derramar un frasco de perfume de alto precio sobre Jesús. Y cuando dijeron, ¿qué desperdicio de dinero? Él dijo, déjenla, buena obra me ha hecho a mí, ha preparado mi cuerpo para la sepultura. A los pobres los va a traer siempre, siempre va a poder ayudar a los pobres. Pero esta mujer me ha honrado a mí. La palabra de Dios dice que honremos al Señor. Honrar significa agasajar, estimar, valorar, dar muestras de aprecio al Señor. Y hermanos, la iglesia de Antioquía estaba atenta al Señor. Ayunaban porque querían buscar al Señor. Ministraban porque querían agradar al Señor. Estaban atentos y pudieron oír y pudieron obedecer. Y de parte del Señor siento de decirnos a todos nosotros, atendamos al Señor. Cambiemos la dirección de nuestra vida cristiana. Enfoquemos nuestra vida en atender al Señor. Atender su palabra. Atender su voz. Atender lo que Él ha hecho por nosotros. Y el resto de las cosas entonces estarán bien atendidas. Hermano, hermana, vivimos en un tiempo de continuas distracciones. He visto un clip sobre una campaña de oración y ayuno basada en el móvil. Precioso. Muestra personas que cuando se ponen con el móvil, el resto desaparece de su alrededor. Y el clip dice, conéctate con lo que más quieres. Y cuando la persona apaga el móvil, de pronto se da cuenta que hay 3 personas al lado. El móvil es un elemento muy útil, muy importante, pero cuando estás con una persona y en vez de estar con la persona, estás con el móvil, estás errando, porque no estás atendiendo al que está contigo. Es una equivocación. Ignorar al que tienes delante, pretendiendo que te estás comunicando con otro. Si quieres comunicarte, te vas y te comunicas, luego vuelves a charlar. Pero si estás charlando, estás charlando. Porque eso después se traslada a la oración. Estamos orando sobre el móvil, atendemos. Y entonces, ¿qué atención le doy yo al Señor? ¿Es malo el móvil? De ninguna manera. Lo malo es usarlo mal. Pero aunque no nos pase eso, el Señor quiere y nos llama a que le atendamos. Que vengamos a una reunión para atender al Señor. Que cantemos para agradarle a Él, no para agradar mi propio oído, mi propio sentido de la música. Que oremos para encontrar su voluntad, no para que se haga lo que yo estoy necesitando en este momento solamente. ¿Me estoy explicando? Que nos parezcamos más a María sentada a los pies de Jesús para escuchar su voz, que a Marta, que hacía muchas cosas para Jesús, pero no lo atendía a Él. Que nos parezcamos más a la mujer que rompe el vaso para mostrar
de alguna forma exagerada lo que ella sentía para el Señor, porque se iba a morir pronto. El Señor está buscando esta iglesia, que le ministre, ayunar, es buscar a Cristo, que oigamos su voz. Entonces Él nos meterá en sus obras. ¿Cómo podemos seguir adelante, hermanos, atendiéndonos solamente a nosotros mismos? ¿Cómo podemos seguir avanzando en la vida cristiana si estamos pendientes solamente de lo que a nosotros necesitamos, nos interesa, tenemos que hacer, y nos olvidamos del que merece toda la atención? Jesús dijo: ¿quién de ustedes tiene un siervo que vuelve del campo y no le dice antes de terminar, sírveme a mí y luego de ti? En el tiempo de madurez aprendemos a no pensar en nosotros mismos, no en el Señor. Jesús dijo: buscad el reino primeramente, lo demás será. ¿Cuántos quisiéramos ser como la iglesia anterior? ¿Cuántos queremos dar un cambio de rumbo en nuestra vida espiritual? Y el Señor: yo quiero estar atento a ti primero. Primero agradarte a ti, luego el resto de las cosas. ¿Qué te parece si le decimos: Señor, a partir de hoy, yo quiero aprender a agradarte a ti, a ministrarte a ti, a atenderte a ti primero, luego el resto de las cosas? Nos ponemos en pie, ¿qué te parece? Señor, en esta mañana queremos darte gracias, porque en el corazón de tu pueblo has puesto una verdad, un anhelo y un deseo. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos. Gracias porque sabes que te amamos. Pero, Señor, también sabes que con facilidad nos deslizamos.